Amigos, muy buenas tardes. Estamos en TV Car y aunque tenemos programas de mucha diversión, hoy estamos en un programa muy importante. Un programa en donde trataremos de resolver las dudas que muchos ciudadanos tenemos a partir de los nuevos cambios en la Ciudad de México. Hoy con nosotros en TV Car, el licenciado Pedro Márquez Zelaya. Lo conoceremos en un momento aquí en TV Car. A ti te estoy hablando, a ti, niño, niña, joven, damita. ¿Te gusta el teatro? ¿Te gusta la televisión? ¿Por qué no te gusta a todos? Pero hay que aprender, mija, mijo, hay que aprender. Y existe un centro donde te va a ir de maravilla. El Centro Artístico de Radio, Teatro y Televisión. Sí tienes todo. Teatro, radio, televisión. Próximamente cine, vas a ver, yo te lo recomiendo. Amigos, muy buenas tardes, y como lo decía en un momento en la entrada del programa, esta tarde tenemos a una personalidad aquí en TV Cat, lo cual agradezco al licenciado Pedro Márquez Zelaya. Pedro, muy buenas tardes. Mucho gusto, Ernesto, aquí presente. Pedro, pues muchos años de conocerte, sabiendo tu trayectoria política, tu cultura, pero nuestros televidentes quisieran saber quién es Pedro Márquez Zelaya. Ah, sí, con mucho gusto. Pues soy un habitante de la Ciudad de México, que tiene interés y siempre he participado en diversas actividades organizativas, hemos estado representando a nuestros vecinos, hemos tratado de establecer una relación con nuestras autoridades, siempre en bien de la comunidad. Mi ejercicio es de abogado y ejerzo de manera independiente, pero nunca he olvidado trabajar con la comunidad y por eso estamos aquí, Ernesto. Sabemos, Pedro, que estás como candidato aspirante para la nueva Constitución de la Ciudad de México. En efecto, estamos acudiendo a la convocatoria que hizo el Instituto Nacional Electoral para que nos propusiéramos como diputados a la Asamblea Constituyente de nuestra ciudad, nuestra gran Ciudad de México, y esa es una oportunidad para que los que tenemos algún interés en trabajar por la comunidad, implementemos algunas medidas que consideremos necesarias en la nueva Constitución o ley fundamental de nuestra ciudad. Nuestra tan golpeada Ciudad de México, diría yo. Yo quisiera saber, Pedro, para todos nuestros televidentes, ¿de dónde surge la necesidad de una Constitución para la Ciudad de México? Bien, yo considero que esto ha sido un proceso evolutivo desde hace muchos años. Nosotros los que hemos vivido en esta ciudad sabíamos que la administración de nuestra ciudad dependía directamente de los poderes federales, especialmente del Ejecutivo Federal, del Presidente de la República. Él ponía quienes iban a gobernar nuestra ciudad. Y el que resultaba elegido, más bien designado, no elegido, él mismo tenía la facultad de nombrar a todos los administradores de las diversas delegaciones. Pero posteriormente hubo un proceso en que ya la nueva conformación política, los nuevos partidos fueron solicitando espacios de autonomía, hasta que llegamos primeramente a que se nombrara la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Eran representantes a la Asamblea. Después ya fue una Asamblea Legislativa con diputados electos por nosotros. Y después ya elegimos a nuestro jefe de gobierno y a nuestros jefes delegacionales. Eso ha sido el proceso, pero la idea era adquirir un poquito de mayor autonomía, ser un poco más independientes, es decir, retirarnos de la dependencia del Ejecutivo Federal, y hasta esto llegamos cuando ya en un decreto que emanó del Congreso Federal, del Congreso de la Unión, en que dijo que ya vamos a hacer una ciudad autónoma, ya vamos a quitarle la designación de Distrito Federal, aunque vamos a seguir siendo sede. Eso fue lo que resultó para que hubiera un decreto a nivel federal en que ya se constituyera la ciudad de manera autónoma. Es decir, somos sede, ¿no pasamos a ser un estado más? Hay una característica especial.
hubo reformas constitucionales, precisamente de ahí emanó la necesidad de una nueva constitución. La reforma constitucional habla de que el 40 específicamente es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Ese era el mandato. Y cuando venimos a esta reforma, viene una disposición. Es voluntad constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, constituida por estados libres y soberanos y la Ciudad de México. O sea, ahí nos queda precisamente que ya no somos igual que cualquier estado, sino dice, estados libres y soberanos en su régimen interior y la Ciudad de México, o sea, es un capítulo aparte. Pero además, dispone la misma Constitución en ese decreto reformatorio, que la Ciudad de México es una entidad federativa con autonomía, dice, en su régimen interior. No dice como en cualquier estado libre y soberano, dice con autonomía en su régimen interior. O sea, hay una diferencia precisamente por ser sede de los poderes federales. Muy bien, señores, pues fíjense qué información tan importante. Vamos a un corte comercial y regresamos con el licenciado Pedro Márquez Zelaya. Hola, al Centro Artístico de Radio y Televisión, su servidor, el Vibration, sin peluca porque me pelaron, me agarró el torrito. Entonces, los saludo con todo cariño, donde estén, con quien estén, como estén. Este es un saludo afectuoso de su amigo Luis de Alba, que estoy para servirles como quieran, cuando quieran, para lo que quieran, menos por donde quieran. Am I safe for walking out on us? Oh, or am I losing touch? Amigos, y regresamos aquí a este programa tan interesante en donde se despiertan muchas dudas, pero hoy por eso está con nosotros el licenciado Pedro Márquez Zelaya, aspirante para la nueva Constitución de la Ciudad de México. Pedro, queremos preguntarte, ¿será un nuevo estado, ya que es la capital y sede de los poderes federales, o qué será esta nueva Ciudad de México? Bien, nosotros, o el que les habla especialmente, quisiera que esta ciudad sea digna de vivirse, que sea para todos los que habitamos acá, pero también para todos los que nos visitan diariamente. Tiene una característica específica. Aquí existimos o habitamos aproximadamente un poco más de 8 millones de habitantes, pero todos los días tenemos una gran población flotante que viene por empleos, por negocios, por actividades culturales, por estudios. Eso significa que tiene una característica especial y además somos sede de los poderes federales. Esto significa que no tenemos una total soberanía sobre este territorio, porque tenemos que darle un espacio a los poderes federales. Los lugares donde van a estar asentados las oficinas, tanto del Ejecutivo, los pinos vamos a llamarle, donde están las diversas secretarías de Estado, esos van a ser un espacio específico de ellos y estarán bajo control de los poderes federales. O sea, ahí no tenemos ni siquiera que meternos. Ninguna injerencia. Eso le da una característica especial, no es como en cualquier estado de la República. Ahora bien, vamos a hacer una entidad federativa, así lo dice la Constitución. Es decir, casi tenemos la característica de un estado normal, pero no del todo, precisamente por ese enlace tan estrecho que tenemos por ser sede del Ejecutivo Federal y una característica especial. Si bien el responsable de la seguridad pública en el Distrito Federal actualmente necesita la aprobación del Ejecutivo Federal, en la nueva Constitución se podrá ser designado por el jefe de gobierno, pero en caso, dice ahí, hay una excepción, de situaciones graves, el Ejecutivo Federal podrá removerlo. Es decir, todavía no estamos del todo autónomos. Muy bien, muy bien. Pedro, la siguiente pregunta sería, ¿cómo se tomará la nueva Constitución de nuestra ciudad
¿Habrá nuevas leyes? Sí, necesariamente, pues la base fundamental de nuestra ciudad será una nueva constitución. Considero que serán muy parecidas, porque realmente las nuevas leyes van a regir poder legislativo, que tienen una reglamentación especial que ellos mismos se determinan, pero que van a estar ajustadas a la nueva constitución. El poder judicial, que son nuestros juzgados, tribunales, tanto judiciales como administrativos, también se van a modificar, no en lo sustancial, porque finalmente están cumpliendo en este momento, pero serán ajustados a las nuevas disposiciones de la Constitución Federal. El Poder Ejecutivo, o sea, el jefe de gobierno, también se sujetará fundamentalmente a lo que disponga la nueva Constitución, y ahí sí podemos tal vez incidir un poco más, como es el aspecto gubernativo, de administración, ahí podremos nosotros insertar ciertas obligaciones que debe cumplir el jefe de gobierno, y ahí es donde debemos incidir mucho, porque la ciudadanía debe ser tomada en cuenta para cualquier cambio que haya en el entorno donde habitamos. A nivel inmueble, a nivel, por ejemplo, las delegaciones desaparecerán, si se quiere hacer algún proyecto en especial, se tiene que hacer una consultoría. Sí, una de las situaciones que vamos a impulsar es una ley de participación ciudadana que establezca la obligatoriedad de una consulta a cualquier cambio en el entorno de nuestra comunidad, como a veces sucede que hay propuestas de desarrollos inmobiliarios que la comunidad ni sabe hasta que empiezan a construirlo, empiezan a hacer movimientos, y sucede de que la gente que vive en el entorno dice, esto nos va a traer problemas de vialidad, esto nos va a traer problemas De agua, de necesidad de basura, de servicio, de todo, y entonces, ¿por qué de repente popularmente acuerdan que le ceden este terreno a tal grupo inmobiliario porque va a construir el gran desarrollo hacia el futuro, no sé si espacial o qué, pero la comunidad no sabe nada? ¿Quién se encargará de que se vigile el cumplimiento de este tipo de leyes? En la reglamentación que nosotros vamos a proponer, es decir, en la Constitución vamos a establecer la obligatoriedad, garantía de participación ciudadana para cualquier cambio en el entorno, y de ahí va a emanar una ley de participación que obliga a la autoridad para que te consulten cualquier cambio. Y se haga el cumplimiento de la misma. Claro, y si no te lo cumplen, pues tendremos los otros recursos. Perfecto. ¿Quién serán los encargados de hacer esta constitución? Es muy importante porque es muy fácil decir hacer una constitución, pero ¿quiénes serán los encargados de hacerla? Ah, bien, mira, en este momento hay un grupo de estudiosos, intelectuales elaborando un proyecto. Siempre debe haber un documento, digamos, donde empezar a trabajar, pero quienes finalmente lo vamos a aprobar, y ahí me incluyo, somos los que integremos el grupo de diputados constituyentes. Ahí, hasta este momento, nosotros hemos criticado que de los 100 constituyentes encargados de elaborar esa nueva constitución, 40 ya fueron nombrados porque así lo decidieron los que hicieron la reforma constitucional. O sea, ¿ya empezamos mal? Pues ahí hay un ataque a los principios democráticos de la ciudadanía. ¿Cómo combatir eso? En este momento ya es una reforma constitucional. Es decir, ahí establezco que ni nos preguntaron. Ya dijeron que 6 los va a nombrar el presidente de la República, 6 el jefe de gobierno del Distrito Federal, 14 la Cámara de Diputados, 14 la legislatura local. Pues 40 nos dejaron un 60%, que somos los que buscamos ocuparnos, que si nos ponemos de acuerdo somos mayoría y dominamos a esos 40. Pero eso es lo importante, que esos 60 entren de forma independiente para que no tenga una población mayor la gente que está dentro, y perdón por lo que voy a decir o atreverme a decirlo, que empecemos a hacer cuchuperías como mucha gente está acostumbrada a hacerlas. Así lo entendimos nosotros, pero la idea es participar en este proceso, es decir, no dejar que otros despachen o decidan por nosotros. Aquí es lo importante de apoyar a candidatos como tú. Sí, de acuerdo, yo lo estoy aspirando de manera independiente. En este momento estamos en el esfuerzo extremo que nos puso el Instituto Nacional Electoral. Nos puso muy sencilla la situación. Tenemos que conseguir el 1% del padrón nominal de la ciudad. ¿Y de cuánto es esto? Nada más, muy sencillo, 74,000 firmas de ciudadanos. Es decir, algo bastante extremo. Pues nosotros consideramos que en base a ese esfuerzo podemos asegurar nuestra presencia y
aunque es excesivo desde luego, y aquí es donde yo digo, bueno, los que nos escuchan, los que nos ven, pues que nos apoyen a reunir esas firmas. Amigos, lo están escuchando, el 40% ya está prácticamente nombrado. El 60% está por nombrarse de parte de independientes. Pedro Márquez Zelaya es un candidato independiente. Los invitamos a que apoyen con su firma. En un momento más platicaré con él qué es lo que se necesita. Vamos a un corte comercial y seguimos en este programa tan importante de información en donde a todos los mexicanos, a todos en particular de la Ciudad de México, nos interesa. Esto es TVCAR y regresamos con el licenciado Pedro Márquez Zelaya. A todos mis amigos del Centro Artístico de Radio, Teatro y Televisión Ernesto Villa, les mando muchísimos besos. Yo soy Lola Cortés, estoy medio peinada, bueno no, medio despeinada y medio desmaquillada. Estamos aquí de afuera de mentiras y les mando besos y espero que muy pronto nos toque a todos trabajar juntos. Y regresamos aquí al programa TVCAR en preguntas muy importantes para todos los ciudadanos ahora que viene la nueva constituyente. Y bueno, yo quiero ser muy reiterativo y nuevamente preguntarle a Pedro. Pedro, ya nos hiciste una relatoría sobre esta constituyente. Me brinca mucho lo que nos acabas de comentar. El 40% prácticamente está designado y el 60% está por designarse. ¿Cuántos constituyentes son los que van a hacer este tipo de documento? Sí, como te había dicho, vamos a hacer 100 constituyentes en la asamblea que van a debatir los nuevos fundamentos de esta ciudad, de los cuales en efecto 40 ya están nombrados, designados, y los 60 que quedamos necesitamos ser electos el día 5 de junio en un proceso normal de elección. Ahí aparecerán nuestros nombres en las boletas, pero necesitamos desde luego antes, los independientes, reunir 74,000 firmas para ser considerados candidatos. Que me parece un abuso, verdaderamente. Pero bueno, nada es imposible. Amigos, hagamos una reflexión. En este momento tenemos, con darle un clic, les vamos a poner en la descripción del programa, les vamos a poner el link de donde ustedes pueden llenar su formato, apoyar no nada más a Pedro Márquez Zelaya por lo que estamos escuchando, por los candidatos independientes. Y hoy, esta tarde, el licenciado Pedro Márquez Zelaya acompañándonos, hablándonos, informándonos. Y esto es lo que nosotros los mexicanos necesitamos. Gente que nos instruya en materia legal, penal, social, laboral dentro de nuestro país para que lo cambiemos. Tú tienes la oportunidad de cambiar esta nueva Ciudad de México con esta constituyente. ¿Qué se requiere para ser diputado constituyente? ¿Cuántos serán? Ya no lo contestaste, Pedro. Y aquí cabría la pregunta es, ya sabemos cuántos van a ser, ya sabemos qué es lo que se necesita, pero ¿qué cambios habrá? Bien, consideramos que habrá algunos cambios importantes, sobre todo en la relación que debe existir entre gobernantes y gobernados. Debe haber un intercambio mayor de criterios. También los ciudadanos de alguna colonia alejada, vamos a decirle en la provincia que tenemos, Milpalta, Tlalpan, que tienen comunidades alejadas, también tienen derecho a ser escuchados y en sus opiniones también tienen necesidades. Tendremos que garantizar que los servicios públicos lleguen de manera oportuna. ¿Qué requiere un ciudadano que sale en este momento de casa? Tiene necesidad de transporte y encuentra calles muy complicadas. Y lo que todos los días vivimos, contaminación constante. Luego, inseguridad. Necesitamos iluminación, servicios públicos, drenaje, agua potable. Hay muchas colonias de nuestra ciudad, sobre todo allá en el oriente, en Iztapalapa, que el agua llega turbia. Eso no es posible. O sea, tenemos que garantizar vivienda digna, tenemos que garantizar empleo, proyectos productivos, porque todo puede ser muy bien en el discurso político, pero si no mejoramos la economía de nuestras comunidades, seguiremos en esa situación
de injusta distribución de la riqueza, no hay una vida digna en nuestra ciudad. Tenemos que consultar a la ciudadanía para cualquier cambio, pero hay que asegurar fundamentalmente eso, los derechos sociales, garantías en educación, en vivienda digna, en servicios públicos, lo que va a constituir una necesidad de un intercambio constante de comunicación entre gobernantes y gobernados. Aquí me cabría una pregunta, Pedro. ¿Este constituyente toca algún punto en cuanto a la corrupción? No lo dice claramente, pero tiene que existir un proyecto de transparencia de que tanto se habla a nivel federal y en todos los discursos normalmente dicen transparencia, transparencia, pero ese es un cáncer que lacera el desarrollo y la confianza de la ciudadanía. De repente escuchas que tal funcionario ya adquirió esto, que ya tal funcionario tiene desarrollos inmobiliarios, y eso pues tiene que vencerse a través un poco de la conciencia ciudadana, porque cualquiera de nosotros puede ser dirigente o puede llegar a tener un cargo de representación popular o de administración y debe llevar ya en la conciencia que él se debe a la ciudadanía y debe respetar. Fundamentalmente eso es un proyecto más amplio, tal vez educativo, pero también de conciencia de los que llegan a desarrollar algún cargo de gobierno. Me parece excelente. Pedro, ya casi para terminar nuestro programa, la pregunta concreta. El licenciado Pedro Márquez Zelaya, ¿qué propone como diputado, como futuro diputado constituyente? En concreto. Bien, vamos a proponer fundamentalmente principios y bases que ayuden a una mejor administración, a un mejor gobierno de nuestra ciudad, a una participación decidida y determinante de la opinión ciudadana en los actos de gobierno, a que se respeten esas garantías a los derechos humanos, a las diversas libertades de expresión, porque algunos hasta ya estaban pensando en que todas las manifestaciones que se hacen en las calles debían ser prohibidas, terminantemente castigadas, y que esos eran unos anarquistas o como le llamen, pero sabemos que si hay manifestaciones es porque hay inconformidad, es decir, todos tienen derecho a manifestarse, hasta las minorías, porque la democracia es mayoría y minoría, no solamente porque ya ganamos, ahora nosotros vamos a dominar. Entonces, garantía a nuestros derechos jurídicos, sociales, culturales, económicos, todo esto en bases fundamentales que vamos a llamar derecho a la educación, derecho a sus libertades de expresión y de manifestación, derecho a una vivienda digna, derecho a una distribución justa de la riqueza, a la necesidad de proyectos productivos, a tener una ciudad libre de contaminación, a una ciudad con transporte y vialidad seguro para evitar que estas complicaciones impliquen un retraso en la actividad productiva de las personas. Si nosotros tardamos mucho en llegar a nuestro centro de trabajo, es una pérdida de horas hombre. Todo esto va a ser un conjunto de principios que se deben quedar plasmados en nuestra Constitución y que posteriormente vamos a desarrollar. Ya la legislatura local establecerá leyes para garantizar un ambiente saludable, libre de contaminación, y todo esto va a ser parte de un proyecto que queremos realizar en forma conjunta con los demás ciudadanos constituyentes que estaremos formando parte de este cuerpo administrativo, o más bien cuerpo constituyente. Muy bien. Licenciado, por último, ¿cómo podemos ayudar, cómo pueden ayudar para que personas como usted puedan llegar a ser no aspirantes, sino ya directamente en el trabajo en materia de la Ciudad de México? Ah, bien, qué bueno que me preguntas, y seguramente nuestro auditorio va a apoyarnos en este sentido, porque en este momento lo que estamos solicitando es que la ciudadanía nos apoye. Necesitamos firmas suficientes para poder registrar nuestra candidatura. ¿Cómo? Miren, en la página del Instituto Nacional Electoral, en la parte donde dice Asamblea Constituyente, hay una serie de formatos, y uno de ellos es el formato número 6. Se baja, está en un programa muy sencillo, y ahí aparecen
una serie de datos que hay que llenar, nombre y apellidos, los datos de su registro, de su credencial, y la firma es todo. Ya teniéndolos nos los pueden remitir a nuestro correo electrónico. Le pusimos todos con Pedro @yahoo.com.mx y estamos formando parte de la Asociación Civil Anáhuac, Reto Histórico Asociación Civil, que es el grupo que nos está impulsando y del que somos parte para llegar a la constituyente. Pues te invito a que nos repitas el correo a donde podemos mandar este formato. Sí, todos con Pedro @yahoo.com.mx. Pues licenciado, queremos agradecer su presencia, su tiempo, la información, porque esto es muy valioso, ya que muchos tenemos dudas sobre cómo va a funcionar esto, cuál es el proceso, y hoy nos quedan claros algunos puntos, y que no sea la última vez que nos visita. Vamos a llevar un proceso sobre esto, por lo menos hasta julio, que es cuando me dijiste junio. Llevar hasta junio este proceso, saber cómo vamos avanzando, y de antemano y públicamente decimos que TV Card apoya a Pedro Márquez Zelaya. Muchas gracias, Sí, Ernesto. vamos a continuar y nos despedimos. ¿Algo que quieras anotar, Pedro? Un saludo a todos los habitantes de nuestra ciudad y que juntos trabajaremos para hacer una constitución digna de esta época. Y les recuerdo, todos con Pedro a la constituyente de nuestra ciudad. Ustedes tienen el cambio. Esto fue un programa informativo de TV Card esta tarde con el licenciado Pedro Márquez Zelaya.